Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película Cazafantasmas. La película Cazafantasmas, Ghostbusters en inglés, es una película de Estados Unidos de 1984, encuadrada en el género de comedia y ciencia ficción, dirigida por Ivan Reitman. Y bueno, básicamente fue un éxito en taquilla, ya que con un presupuesto de unos 30 millones dio una recaudación de unos 291. Quedó como la comedia más taquillera de la década y la banda sonora corrió a cargo de Elmer Bernstein. Y bueno, la canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. ganó el premio BAFTA en el año siguiente, en 1985. El éxito de esta película llevó a que en el 89 sacase una secuela, Cazafantasmas 2, pero que fue una película que tuvo menos éxito en taquilla. Y bueno, también hubo un reboot en el 2016 de Cazafantasmas, protagonizado por chicas, y de hecho ya están con otra película fuera del universo de las chicas ahora para que en principio se estrenaría este 2020 más o menos. La película surgió como una idea de Dan Aykroyd, que está fascinado por el tema de lo sobrenatural, y el guión suyo acabaría en manos de Ivan Reitman, que es conocido pues, por películas de estilo así un poco más gamberro. Y bueno, él incorporó en la película a sus amigos Harold Ramis, que también participó en el guión, y Bill Murray. Entre Reitman, Aykroyd y Ramis consiguieron un equilibrio entre la fantasía, el suspense, un poquito de terror, pero sobre todo mucho humor, a veces incluso muy absurdo. Y bueno, llevaron esta película con un equilibrio que la verdad es que le dio el éxito que tuvo. Y también cabe destacar de esta película el coche que utilizan, el Ecto 1, porque la verdad es que fue pues eso, una maravilla. En cuanto al argumento de la película, pues gira en torno a Peter Venkman, Ray Stantz y Egon Spengler, que son tres parapsicólogos de la Universidad de Columbia, los que expulsan por pues, los medios que usan y tal. Entonces deciden montar su propio negocio de cazar fantasmas, ¿vale? Entonces crean su propia tecnología para capturar manifestaciones ectoplásmicas y bueno, con el tiempo les va bien, porque al principio pues eso es una cosa que tal, pero luego va vendiendo, y acaban contratando a Janine y a Winston, que son pues otros dos miembros del grupo, y su primera cliente, a la que irán viendo con el tiempo, es Dana Barrett, una música me parece que era, violonchelista o algo así, que acaba siendo también un poco el interés amoroso de Peter Venkman. Y la trama gira, aparte de montar en su proyecto y su negocio de cazar fantasmas y tal, en torno a pues como ella y su vecino, Luis Tully, son poseídos por una entidad ancestral y es básicamente el villano, entre comillas, de esta primera película de cazafantasmas. En cuanto al reparto de la película, pues estaría Bill Murray interpretando a Peter Venkman, que es uno de los tres profesores de la universidad expulsados y pues sería, digamos, el más graciosillo del grupo, el menos serio. Luego estaría Dan Aykroyd, que hace de Ray Stantz, que es otro de los miembros fundadores, es un poco más serio que Peter. Y luego estaría Harold Ramis, que interpreta a Egon Spengler, que es el tercero de estos tres fundadores de los cazafantasmas, es el más serio de todos, es muy friki de la ciencia, es un poco incluso Asperger en algunos puntos. También Ernie Hudson como Winston Zeddemore, que bueno, presencia una de estas situaciones paranormales y al final lo acaban contratando como miembro también de los cazafantasmas. Luego Annie Potts como Janine Melnitz, que es la secretaria que contratan para el negocio. Luego Rick Moranis sale en esta película como Luis Tully, que es un contable, vecino de Dana, es un poco nerd, es un poco friquicillo. Y luego Dana Barrett, que interpretada por Sigourney Weaver, que es la primera clienta a la que les contrata, es el interés amoroso de Peter y bueno, pues la chica, digamos, de la película. Y bueno, la franquicia de los cazafantasmas ha dado lugar a muchísimas cosas, entonces voy a hablar de algunos productos relacionados y derivados de ella, como por ejemplo la serie animada de Real Ghostbusters, que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que bueno, al principio tenía un tono un poquito más oscuro y trataba criaturas místicas y míticas como los gremlins, los hombres lobo, el propio Chulu, cosas así, con guiones incluso de Michael Straczynski. Pero bueno, con el tiempo se fue volviendo poco a poco más infantil. Además, esto también dio lugar a otras dos series, una protagonizada por Moquete, que no conocía, y otra que era la de Extreme Ghostbusters. También comentar que en el 74, o sea, antes de las películas, había una serie animada, una serie de acción real de cazafantasmas, anterior evidentemente a esta, que luego sí continuó en el 86 en una serie de dibujos con los mismos personajes más o menos. Esta era la que tenía ese gorila que habéis visto.
En cuanto a videojuegos, pues también ha habido bastantes. El primero en el 84 de Activision para MSX, Commodore 64, Spectrum y Amstrad. También la segunda película tuvo videojuegos para también de Activision, para Atari ST, Commodore 64, Amiga y PC. Y también hubo una versión de este para consola. De hecho, yo tengo todavía por ahí guardado en algún sitio el de la NES. Y bueno, también recuerdo que posteriormente sacaron un juego de cazafantasmas no basado en película para la Mega Drive, que era un poco distinto, era más rollo plataformas, la verdad es que era bastante chulo. Y luego en 2009 sacaron un juego nuevo que era con los personajes de las películas, pero una historia independiente, que este salió para muchas consolas, versiones para Xbox 360, Play 3, Wii o PlayStation 2, incluso Nintendo DS, PC y PSP. Y este tenía las voces de los actores originales. También ha habido, al parecer, de cazafantasmas, juegos de rol e incluso algún juego de mesa. Y bueno, ha habido también muchas figuras de acción. De hecho, pues en función de la época, pues eran de una casa a otra. Entre el 86 y el 91 eran figuras de Kenner, la misma marca que hacía las figuras de Star Wars. A partir del 2001 sacaron figuras de NECA, de cazafantasmas. En el 2009 hubo unas figuras que eran de Mattel. Y desde el 2017 los derechos los tiene Playmobil. Y bueno, también ha habido varias novelas y cómics de cazafantasmas, e incluso, pues eso, comentar que desde 2011 la editorial IDW tiene los derechos de cazafantasmas y ha sacado una serie regular. Y bueno, a mí es una editorial que me da bastante garantías, o sea, tiene alguna serie que me gusta bastante. Estos cómics de cazafantasmas, de hecho, continúan los sucesos de las dos películas originales. Luego, como curiosidades, me gustaría comentar algunas cosas, pues como por ejemplo que Dan Aykroyd y Harold Ramis fueron guionistas de la película, que el Ecto 1 pasó a la historia por su estética como un coche que siempre ha sido pues muy recordado y muy reconocido, y estaba creado a partir de una antigua ambulancia Cadillac del 59. También decir que el actor Eddie Murphy iba a interpretar el papel de Winston, pero al final lo pilló en mitad del rodaje su predictivo en Hollywood y no pudo. El muñeco de los Marshmallow que utilizaron para el rodaje de la película costó unos $20.000 y quedó destruido al final del rodaje de la misma. Que bueno, aunque en la película hay un anuncio que ponen de su negocio con un número de teléfono que es falso, en el tráiler de la película sí que pusieron un número auténtico al que la gente podía llamar, y cuando llamabas oías una grabación de los actores comentando algo de la propia película. Y también decir que el personaje de Moquete está basado hasta cierto punto en el actor John Buscemi, que murió antes de que se rodase. Creo, por lo que he ido leyendo, que tanto John Buscemi como Eddie Murphy eran amigos de todo este grupillo de Bill Murray, Harold Ramis y tal. Y... no, Harold Ramis... no sé si... o era de Dan Aykroyd, no sé, bueno, del director, de Ivan Reitman, no sé. Pero había un grupillo ahí que eran bastante amigos. Y John Buscemi, pues la verdad es que tenía un papel fijo, pero claro, murió antes de la película. Si hubiese sido anterior, hubiese salido seguro. Al parecer, los actores tuvieron un 40%, dicen, bueno, son cifras así que no sé yo de dónde las sacan, de improvisación. Esto quiere decir que el director tenía una confianza ciega en ellos, les dejaba hacer no lo que querían, pero bastante. También decir que hay una escena en la biblioteca en la que hay una estantería y la reacción de los actores es más real porque esto no estaba preparado, esto fue sin querer. Es decir, que la idea original, que viene un poco a lo que comenté antes, era que la película fuese interpretada por John Belushi, Dan Aykroyd y Eddie Murphy, y que fuesen como una especie de grupo de SWAT que luchaba contra fantasmas utilizando varitas, y iba a ser una película 100% humor. Al parecer, por lo que he podido leer, el tiempo de producción fue muy escaso, entonces la película tiene varios errores por ahí. Luego decir que Gozer iba a ser interpretado por Paul Reubens, el actor que hace de Pee-wee, y que de hecho el diseño está basado un poco en la indumentaria que viste David Bowie. Y como última cosa comentar que había bastantes marionetas y animatrónicos que tenían previsto usar en la película y que al final no utilizaron y que se aprovecharon para el rodaje de Noche de Miedo. Como conclusión es decir que es un clásico de los 80, una película que ha tenido un exitazo increíble, una comedia de acción y ciencia ficción, y bueno, una película básica que entiendo que todo el mundo habrá visto, pero que si hay alguien que no lo ha visto, no sé a qué está esperando. Luego, como valoración de la película, pues yo a esta película en cuanto a efectos especiales le pondría un 8,5. Es verdad que es una película que ha envejecido a lo mejor un poco peor que otras, pero porque también tira de cosas muy espectaculares, quiero decir, los rayos, los monstruos, las criaturas gigantes y tal, son cosas muy complicadas de hacer, y más en aquella época. No es, por comparar con los Gremlins, por ejemplo, una vez tienes las criaturas realmente no tienes nada más que meter de efectos especiales.
Aquí tiene muchísimo más curro y cosas como mucho más complicadas de hacer que parezcan reales. Entonces, para mí tiene un mérito increíble y la verdad es que se ve que es antigua, pero se deja ver y no te saca de la película por esos efectos. En cuanto a la historia, pues lo mismo, también le pondría un 8,5 porque es una película que a mí me encanta. La historia me parece muy original, muy divertida y es que no le veo especiales pegas. A lo mejor no es una peli muy enrevesada, pero me parece un argumento que sin ser complicado está muy bien. En cuanto al reparto, es una película que para mí tiene un 9 porque es una maravilla el reparto. Todos los actores me parecen increíbles, pero Bill Murray está muy bien, Sigourney Weaver hace muy buen papel. El propio Rick Moranis, me parece increíble que cojan a Rick Moranis por un papel secundario de esta película. O sea, el reparto para mí es un acierto en esta película de principio a fin. Y en general es una película que para mí es un 9 por todo lo que he ido diciendo. Es una película que me parece muy buena, que me parece que ha envejecido lo suficientemente bien y que lo que ha envejecido mal es achacable a cosas, pues eso, que, y sobre todo son cosas de, o sea, es achacable a cosas que, bueno, que es la época en la que estaba, pero sobre todo que no te saca de la película, porque hay veces que hay efectos antiguos que te sacan completamente y te dejan, pues eso, muy frío. En cambio estos, aunque tú los ves y dices, jolín, esto es un poco cutre, pero me encanta y la sigo viendo. Entonces es una película que a mí me parece una maravilla, una película súper recomendable y que evidentemente, como ya he dicho, creo que todo el mundo la tiene que haber visto, pero si hay alguien que no, que hace que no la ha visto aún, y que es una película que yo veo de vez en cuando. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.